Hola a todos, bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Seguimos profundizando en el tema de la existencia real de Adán y Eva y que eran unas personas creadas directamente por Dios y la incompatibilidad, por lo tanto, de creer en el evolucionismo, que un católico, un cristiano, pues tiene muy complicado creer en el evolucionismo, aunque la Iglesia permite, es una ventana que deja abierta en el tema, en esa discusión. Quiero leeros lo que dice al respecto la carta encíclica Humani Generis, perdón que de la vuelta, pero no la tengo en papel y tengo que leerlo en el ordenador. Está, insisto, en la carta encíclica Humani Generis, en el apartado referente, el apartado 3, referente a las ciencias, y en el número 28 dice que se puede discutir sobre diferentes hipótesis científicas y en concreto sobre la evolución. Pero en el punto 29 dice: con tal que todos se muestren dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia, a quien Cristo confirió el encargo de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras y defender los dogmas de la fe. Pero algunos traspasan esta libertad de discusión obrando como si el origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya absolutamente cierto y demostrado por los datos e indicios hasta el presente hallados, estamos hablando de 1950 y tantos, y por los raciocinios en ellos fundados, y ello como si nada hubiese en las fuentes de la revelación que exija la máxima moderación y cautela en esta materia. Pero ahora viene lo importante, sobre lo que queremos hablar en este vídeo. El punto 30 de la carta encíclica Humani Generis. Mas cuando ya se trata de la otra hipótesis, es a saber, la del poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente, por natural generación, o bien de que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres, pues no se ve claro cómo tal sentencia pueda compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia enseñan sobre el pecado original que procede de un pecado en verdad cometido por un solo Adán, individual y moralmente, y que, transmitido a todos los hombres por la generación, es inherente a cada uno de ellos como suyo propio. El Papa, en este caso Pío XII, que es el que promulga la carta encíclica Humani Generis, está diciendo, siempre con la prudencia que habla la Iglesia, porque habla con exquisita prudencia y dejando esa libertad, ¿no?, que no ve cómo se puede hacer compatible el poligenismo. El poligenismo es lo contrario del monogenismo. El monogenismo dice que todos los humanos, todos los seres humanos, descendemos de una única pareja, que ya hemos visto que es Adán y Eva, que son personas que existieron literalmente, como hemos visto en otros vídeos, que los primeros capítulos del Génesis hay que interpretarlos en esos casos concretos como literalmente. Por lo tanto, venimos monogenismo de una única pareja. Eso es incompatible 100%, ya lo podremos ver en otro vídeo, desarrollarlo un poco más, con lo que piensa el evolucionismo. El evolucionismo es la evolución de las especies, no la evolución de las personas. Para un evolucionista
clásico, es hablar del monogenismo no tiene sentido. Ellos serían poligenistas, es decir, dicen que la especie homínida evolucionó y dio lugar a la raza, a la especie humana, pero en general, ambiguo, como siempre hablan ellos. Acordaos de que el cristianismo es siempre concreto, el catolicismo es siempre concreto. Cristo nació en Belén, una ciudad que está localizada en un tiempo localizado, de una Virgen María localizada, de San José fue su padre putativo localizado. O sea, el cristianismo es siempre muy concreto. Todo lo que no sea cristianismo y todo lo que no venga de Cristo y que venga del diablo, por ejemplo, es ambiguo, no es concreto, y en este caso el evolucionismo no es nada concreto, es muy ambiguo. De ahí que el poligenismo diga la carta encíclica que es de nuestro magisterio y que queremos creer, que no ve como, por no decir que es imposible, pues que no ve cómo se puede hacer compatible el poligenismo, o sea, muchos Adanes y muchas Evas, nacidos de diferentes monos, parejas de monos y de monas, pues ¿qué pasaría con el pecado original? Habría no un pecado original, sino muchos pecados originales. Esta misma carta, al terminar el punto 30, pone un 12, y ese 12 se refiere a la carta a los romanos 5, 12, 19. Carta a los romanos 5, 12, 19. ¿Qué dice el 19, por ejemplo? Está hablando, se titula La obra de Adán y la de Cristo. La obra de Adán y la de Cristo. Y esa referencia que hace a Romanos la carta Humani Generis, dice en su versículo 19, pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Una referencia clarísima que hace San Pablo, a Adán, así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, por eso nacemos con el pecado original. Así también por la obediencia de uno solo, Cristo, todos serán constituidos justos. Está clarísima la referencia, pero es que hay más referencias, es decir, ya ahora pasamos del magisterio de Humani Generis, acordaros siempre de las tres patas de nuestra fe, a lo que dice el Nuevo Testamento. Es decir, imposible el poligenismo, porque ya San Pablo en este versículo está haciendo referencia a un Adán concreto para referirse después a Cristo concreto. Si hubiera muchos Adanes, tendría que haber muchos Cristos, y eso es ilógico y absurdo. Acordaros siempre, lo absurdo no viene de Cristo, lo irracional, lo incomprensible no viene de Dios, ¿vale? Pero es que en esta misma carta a los romanos tenemos varias referencias. En la carta a los romanos, apartado 5, por ejemplo, pues versículo 14. En el versículo 14 dice, pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. ¿Quién tenía que venir? Cristo. Y aquí hace una referencia además a otro personaje histórico, Moisés. Desde Adán, histórico, pasa a Moisés, histórico, y dice que es una figura del que tenía que venir, Cristo. Pero más adelante, en el versículo 15, San Pablo sigue diciendo en la carta a los romanos, si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos.
si por el delito de uno solo, no de muchos, como dice el evolucionismo. Claro, hay que partir de la base que para un evolucionista ateo, yo estoy hablando para católicos, para los que quieran hacer compatibles el evolucionismo con su fe católica. Para un evolucionismo ateo esto no tiene sentido, porque no existe Dios, no existe Adán, no existe pecado original, esto le suena a chino, ¿no? Ya veremos, ya hablaremos para ellos también. No solamente en la carta a los romanos, si pasamos, por ejemplo, a Primera de Corintios, yo recuerdo que tenéis que la Biblia es básica para nuestra fe, pues en Primero de Corintios, en el capítulo 15, versículo 43, pues dice lo siguiente. En versículo 43 dice lo siguiente: se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita espiritual. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Y en el versículo 45 dice, efectivamente así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último Adán es espíritu vivificante. En esta carta de 1 de Corintios se refiere al primer hombre como uno, Adán, que se convierte en ser viviente, ya lo vimos en Génesis, ¿no? Insufla Dios el alma al barro, y así como se convirtió Adán en ser viviente, el último Adán, Cristo, en espíritu vivificante que da vida a todos los cristianos. Pero también podemos seguir con la primera de Timoteo, la primera carta de Timoteo, que se refiere también, a ver si lo encuentro, disculparme un momentito, primera de Timoteo, aquí está, primera de Timoteo 13, 15. Pues la primera de Timoteo 13, 15, aquí la tenemos, primera de Timoteo 2, 13, 15, dice, pues primero fue formado Adán, después Eva. Además, Adán no fue engañado, en cambio la mujer, habiendo sido engañada, incurrió en transgresión, etc. Se refiere a Adán y a Eva. Es decir, todo el Nuevo Testamento hace hincapié en la existencia real de Adán y la existencia real de Eva, y lo toma como figura de Cristo, del que ha de venir. Pero es que además, si nos vamos a la genealogía de Lucas, seguimos con la Biblia, y vamos a Lucas 3:23, Lucas 3:23, ahí encontramos, hay dos genealogías en la Biblia, pero una, la que nos interesa ahora en estos momentos, dos genealogías de Cristo. La que nos interesa en estos momentos es la de Lucas, que está en el capítulo 3 y empieza en el versículo 23. Además, se titula así, Genealogía de Jesús. Bueno, pues Jesús al empezar tenía unos 30 años y se pensaba que era hijo de José, que a su vez era de Elí, de Matat, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos avanzando en la genealogía de Jesús y termina. De Matusalén, de Enoc, de Jared, de Malelel, de Cainán, de Enos, de Set, de Adán y de Dios. Vuelvo a repetirlo. De Enos, de Set, de Adán y de Dios. Todos los anteriores eran personas, varones, porque es una genealogía
los judíos eran por genealogía del varón, y son todas personas reales, ¿de acuerdo? Y termina con personas reales. El nieto de uno de los nietos de Adán, Enos, uno de los hijos de Adán, Set, de Adán y de Dios. No dice de Adán ni del mono, de no sé qué, y de Dios. O no dice de la especie, no. Son todos personas, la genealogía de Cristo, de Jesucristo, la genealogía humana, que empieza con José y termina con Set, Adán y Dios. Yo creo que con esto es suficiente. Primero, como resumen, el católico no puede creer en el poligenismo porque es absurdo. Nos llevaría a creer en diferentes Adanes, diferentes Evas, y además con el evolucionismo, pues diferentes parejas de simios, o sea, suena hasta raro, ¿no? Yo pongo ya la cara rara porque suena hasta raro. Y la Biblia, la encíclica Humani Generis, nos dice claramente en su lenguaje prudente de que no se ve cómo un cristiano puede creer en el poligenismo. Y a su vez remite a Romanos, que ya lo hemos leído, que se refiere a un único Adán para referirse a Cristo. Y hemos terminado con la genealogía de Jesucristo. De las dos que hay en el Nuevo Testamento, pues la de Lucas, que nos remite a Set, a Adán y a Dios directamente. Desde Jesucristo a Dios, pasando por nuestro padre Adán. Y por supuesto, Eva. Lo de siempre, si os ha gustado este vídeo, pues suscribiros al canal. Trataremos temas muy interesantes. En este caso concreto estamos hablando sobre Adán y Eva, ¿no? Y la incompatibilidad que tiene un cristiano en hacer compatible su fe con el evolucionismo. Pues bueno, darle al me gusta, compartirlo con mucha gente, de vuestros amigos, para que este conocimiento llegue a todos, que estamos en tiempos muy complicados. Venga, pues que Dios os bendiga.